Vuelve la confianza en los mercados. El índice Nasdaq de Estados Unidos ha marcado oscilaciones por encima de la zona de 29.000 puntos y se acerca cada vez más a la zona psicológica de los 30.000 puntos, siguiendo marcando máximos históricos durante el corto plazo. Y esto se debe a cierto optimismo que hay alrededor de potenciales negociaciones en Medio Oriente. Mi nombre es Julián Pineda, analista de mercados financieros para Forex.com, y acompáñenme en este video de análisis de cierre semanal en donde vamos a estar viendo oscilaciones principalmente del euro, el dólar canadiense y el dólar australiano en contra del dólar estadounidense, ya que tuvimos algunas dinámicas de fuerza en el dólar durante esta semana. También vamos a ver cómo está la confianza del mercado accionario de las criptomonedas, viendo el Nasdaq y el Bitcoin y cómo digamos que todo este optimismo alrededor de Medio Oriente ha impactado en la creación de nuevos máximos durante el corto plazo. Antes de ir comenzando, recuerden que los voy a dejar con un pequeño aviso de riesgo para que lo puedan observar y ya damos comienzo con la información fundamental más relevante que tuvimos esta semana. Perfecto, entonces recordemos que hoy estamos a 8 de mayo del 2026 y los fundamentales más relevantes que tenemos en estos momentos para los mercados vuelve a ser Medio Oriente, ¿no? Ya habían pasado varias jornadas desde que no veíamos actualizaciones relevantes de este tema durante las oscilaciones del corto plazo. Lo habíamos vuelto a ver en estos instantes. De hecho, en Medio Oriente lo que sucedió a principios de esta semana fue que se levantó la vigilancia naval por parte de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz a la espera de un potencial acuerdo más estable en el corto plazo. Esto, digamos que aún no ha llegado a lograr crear un acuerdo estable en estos momentos, pero sí ayuda a que el sentimiento de optimismo alrededor de lo que están haciendo los mercados financieros, pues empezar a aumentar en el corto plazo. Esto eventualmente ha presionado el dólar. Recordemos que el dólar estadounidense ha sido una de las principales monedas de refugio de liquidez en todo el evento de Medio Oriente, y pues a la larga que se esté creando un ambiente en el cual pueden suceder potenciales negociaciones, pues ha acrecentado el optimismo del mercado, reducido la sensación de riesgo, la incertidumbre, ha afectado al dólar, pero está ayudando a que índices accionarios como el Nasdaq se estén recuperando durante las últimas jornadas, porque la confianza impulsa la demanda y pues esto ayuda a que los índices puedan recuperar esa fuerza que han tratado de mantener de manera consistente desde semanas atrás. También vemos un efecto interesante, a pesar de lo que está sucediendo con Medio Oriente, y es que esta semana tuvimos publicación de resultados de compañías relevantes como AMD. AMD de hecho sorprendió, superó las expectativas de ingresos y las expectativas de ganancias por acción y estabiliza todo lo que tiene que ver con la confianza en la industria de semiconductores que se fabrican en teoría para impulsar, seguir impulsando la industria de inteligencia artificial. Entonces, esto ha puesto, digamos que una dinámica del mercado de mucha confianza alrededor de esta industria, no solo para AMD, sino para otras compañías importantes como Nvidia. Incluso la acción de AMD se mantiene creciendo durante esta semana más del 20%, y lo cual esto también ha ayudado en cierta medida a mantener esa sensación de confianza para el resto de componentes principales alrededor del Nasdaq. No solamente resulta como un caso aislado, sino esto demuestra que estamos ante una industria de inteligencia artificial bastante fuerte y que esto puede seguir impulsando a la larga resultados positivos de otras compañías relevantes dentro del índice accionario durante el corto plazo. Y digamos que la suma de estos dos factores pues es lo que ha hecho que la confianza haya vuelto sobre todo a índices estadounidenses durante las últimas jornadas de negociación, y con esto es que terminamos esta semana de negociación. También, si miramos eventos económicos, recordemos que al principio de la semana mencionábamos que tuvimos decisión de tasa de interés en Australia. De hecho, tuvimos la publicación de la cash rate del 4.35% versus el 4.1% anterior. Esto en cierta medida ha ayudado a que el dólar australiano mantenga cierta estabilidad frente al USD en las últimas jornadas. Ya lo vamos a ver en el gráfico, pero también terminamos la semana con publicación de datos de empleo para Estados Unidos. En estos momentos se conoció, ¿cierto?, el dato de cambio de empleo para el mes de abril, en este caso, uno de los datos más relevantes a tener en cuenta para el mes, y la cifra oficial salió en 115.000 nuevos empleos generados versus los 65.000 empleos que se esperaban, y también se dio una revisión del dato anterior a 185.000, que está por encima de los empleos que se habían generado inicialmente en marzo. Toda esta dinámica nos indica que en Estados Unidos la sensación de empleo está muy fuerte. Por ahora esto no ha sido suficiente para darle fuerza consistente al dólar estadounidense, pero sí puede ser un catalizador relevante a tener en cuenta
porque que el empleo se ubique muy fuerte, esto significa o traduce que se mantiene una solidez económica muy importante en el país y a la larga puede llegar a permitir que el Banco Central pueda llegar a ser más agresivo en las siguientes decisiones de política monetaria, ya que si el banco está viendo que el empleo no está sufriendo el impacto de tasas en el 3,75%, pues a la larga podría incluso llegar a decir posibles aumentos de tasa de interés sin ninguna consecuencia de corto plazo, porque estamos viendo que el empleo se mantiene a la larga una dinámica muy fuerte en estos momentos. Entonces, esto puede ser un evento que, aunque no está siendo relevante en este mismo instante, ya que tuvimos pues todo este escenario de volatilidad alrededor de las monedas, puede empezar a ser relevante durante las siguientes semanas de negociación a medida que se puede empezar a ver cómo el Banco Central está interpretando estos nuevos datos que han salido para Estados Unidos. Como dato extra para que tengamos en cuenta, también recordemos que el índice de miedo y codicia de los mercados se ha tratado de recuperar durante esta semana. Vemos oscilaciones alrededor de los 68 puntos y se está acercando de nuevo a la zona de extrema codicia. Entonces vamos a ver cómo todo esto está generando impactos relevantes en las principales oscilaciones de algunos mercados financieros que quiero que veamos durante el video de hoy. Perfecto, entonces el primer activo que quiero que veamos en estos momentos es el euro, bueno, cómo están siendo las oscilaciones de uno de los principales rivales del dólar estadounidense más relevantes en el corto plazo. Y es que estamos viendo un efecto interesante porque estamos viendo un crecimiento consistente de nuevo en el precio, ¿no? Ya teníamos esta potencial línea de tendencia alcista que por ahora se alza como el patrón dominante a tener en cuenta en las oscilaciones del gráfico. Lo importante a tener en cuenta, ¿cierto? Es que estamos teniendo un comportamiento de mínimos cada vez más grandes y esto a la larga pues se traduce en que estamos dando más espacio de ver un euro mucho más dominante frente al dólar estadounidense durante el corto plazo y a la larga se está tratando de sostener esta línea de tendencia alcista que podría llegar a ser relevante durante las siguientes semanas. ¿Qué es lo que tendríamos que esperar ahora o empezar a ver en este momento en los movimientos del gráfico? Lo primero, el precio tiene una barrera importante que es la zona de 1,1811. Esto es una barrera que ha generado retrocesos meses atrás y se alza como la resistencia más relevante a tener en cuenta en estos momentos. Si empezamos a tener o a ver oscilaciones que se ubiquen por encima de este nivel, esto nos puede resaltar ese sesgo comprador dominante a favor del euro. De pronto puede seguir resaltando una debilidad consistente en el dólar estadounidense, pero lo más relevante es que podría seguir extendiendo esta línea de tendencia alcista a lo largo del tiempo. Ya incluso esto podría llegar a un punto en donde el precio intente llegar a niveles de 1,1921 si la fuerza compradora se sigue manteniendo a lo largo del tiempo y sigue estandarizando esta línea de tendencia alcista como el patrón dominante del gráfico. Si no llega a suceder esto, digamos que este sería el escenario que nos confirme la fuerza compradora. Si no tenemos este escenario, pues también podríamos tener un potencial escenario de neutralidad de corto plazo, ¿no? Si nos damos cuenta, toda esta zona que marca la media móvil de 50 periodos y 200 periodos, que es el precio de 1,1671, es una zona de neutralidad muy relevante para el precio en estos momentos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros comenzamos a ver oscilaciones del precio que se mantengan demasiado cerca de estas medias móviles, que no logren despegar movimientos desde este nivel, esto podría darle paso a una fase de indecisión más fuerte en el gráfico y potencialmente a una especie de lateralidad constante para las siguientes sesiones. Se podría empezar a estar formando de pronto una lateralidad de corto plazo entre este nivel y potencialmente este nivel de acá, ¿no? Ya a medida que se empieza a marcar una decisión consistente en el gráfico. Todavía digamos que no tenemos ese escenario, más aún con la jornada alcista que estamos teniendo hacia el cierre de la semana de negociación a favor del euro, pero podría llegar a ser relevante si la fuerza compradora no logra ser suficiente como para cruzar el 1,18 con 11. Entonces la perspectiva puede estar entre una tendencia alcista dominante o bien una fase de lateralidad que se puede volver cada vez más consistente en el corto plazo. Y a la larga el euro es una de las monedas que en estos momentos está tratando de aprovechar de esa debilidad que ha mostrado de nuevo el dólar estadounidense por el renovado optimismo alrededor de Medio Oriente y pues esto ha ayudado a que el euro empiece a recuperar terreno. No es el mismo caso para todas las monedas rivales del dólar, pero sí para el euro porque es uno de los principales rivales a tener en cuenta durante el corto plazo. De hecho, miremos qué está pasando con el canadiense. Si nos damos cuenta, a diferencia de lo que está sucediendo en el euro, en el canadiense vemos un efecto totalmente contrario, ¿no? Ya veíamos que en el euro se está fortaleciendo el euro frente al dólar estadounidense, pero cuando vemos el canadiense, lo que está sucediendo es que el dólar estadounidense se está fortaleciendo y el canadiense se está debilitando. Estamos viendo el par USD-CAD. ¿Por qué está sucediendo esto? Parece que la dinámica es distinta
El mercado parece estar concentrando capital, ¿cierto? Principalmente frente a activos rivales importantes del dólar estadounidense como el euro, pero no para rivales menores como el dólar canadiense. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque no se deja de lado del todo tampoco lo que sucedió ya con los bancos centrales. Recordemos que Estados Unidos es uno de los bancos centrales que más está mostrando agresividad en estos momentos. Los recientes datos de empleo pueden llegar a confirmar esa agresividad y a la larga altas tasas de interés que se empiecen a mostrar en la economía de Estados Unidos, pues pueden comenzar a traer capital frente al dólar estadounidense. Y parece que este es uno de los sesgos principales que sigue dominando las oscilaciones del USD CAD durante el corto plazo. De hecho, pues ya venimos, ¿cierto?, de una gran lateralidad consistente en las oscilaciones del gráfico. Se estaba tratando de formar un nuevo canal bajista por debajo de las medias móviles de 250 periodos, pero la fuerza vendedora no fue suficiente como para cruzar el soporte más relevante en el nivel de 1.35 y se acabó la fuerza vendedora, se acabó la potencial formación del canal bajista y de nuevo esto ha vuelto más que todo a un escenario de lateralidad. Entonces, a diferencia de lo que veíamos en el euro, en donde potencialmente se está marcando una tendencia más clara o un movimiento direccional más importante, lo que está sucediendo alrededor del dólar canadiense es que se mantiene este gran rango de lateralidad de manera consistente. El precio no ha logrado acumular la fuerza suficiente como para que se rompa de una manera importante este canal de lateralidad. Entonces, a medida que pues el precio sigue oscilando más que todo entre el 1.38 y el 1.37, pues esto sigue resaltando la neutralidad del gráfico y pues básicamente va a seguir sosteniendo este rango entre el 1.39 y el 1.35 durante las siguientes semanas. No se logró formar ningún movimiento direccional. El dólar canadiense no ha logrado sostener la fuerza frente al dólar estadounidense y es un efecto que puede estar pasando incluso por el constante debilitamiento del petróleo, ya que Canadá es una economía que también depende parte importante de su balanza comercial del petróleo. Entonces, todos estos efectos pues no están generando fuerza en el dólar canadiense y están resaltando la neutralidad del gráfico en donde seguramente este efecto de lateralidad va a seguir siendo consistente durante las siguientes semanas. Si ya empezamos a ver oscilaciones o por encima de este nivel o por debajo de este nivel de manera consistente, es donde podríamos nosotros dar el inicio de una nueva tendencia que podría llegar a ser relevante en el mediano plazo para el USD CAD. Hasta que no suceda esto, básicamente podremos estar en esa situación de rebotes consistentes entre estos dos precios durante las siguientes semanas. Veamos el australiano también porque fue una moneda que publicó durante esta semana decisión de Banco Central. Recordemos que Australia es uno de los pocos bancos centrales que ha tratado de mantener un alza en su tasa de interés de manera consistente, a diferencia de todo lo que están haciendo el resto de los bancos centrales, que es mantener las tasas estables. Esto en cierta medida ha sido un catalizador muy relevante para mantener la fuerza en la moneda y por ahora lo que pasó con el Banco Central fue que reforzó la dinámica de lo que estábamos viendo en el gráfico. Ya veníamos de una larga línea de tendencia alcista que se comenzó a formar desde los primeros días de abril. Esta tendencia pues se ha respetado durante varias ocasiones. Está intentando llegar incluso a precios del 2021 y 2022, que es la zona de 0.72 y que es la resistencia más importante a tener en cuenta. Y a pesar de que se ha visto un escenario de divergencia, ¿cierto?, entre el dólar canadiense y los movimientos del RSI, pues la fuerza compradora ha logrado sostenerse en cierta manera para seguir marcando máximos. ¿Por qué está sucediendo esto? Primero porque estamos en un escenario de tendencia alcista, estamos en un escenario donde el sesgo comprador es mucho más relevante y también esto lo combinamos con que Australia es uno de los pocos bancos centrales que se mantiene agresivos, lo cual, tanto en el aspecto técnico como en el aspecto fundamental, tiende a traer interés a favor de la demanda del dólar australiano. Esto se sigue viendo en el gráfico, de hecho se sigue respetando la línea de tendencia alcista y a pesar de que exista una divergencia con el indicador RSI, en este caso, pues es probable que si se llegan a cruzar niveles máximos relevantes como esta zona de 0.72, pues la línea de tendencia pueda llegar a volverse incluso una línea de tendencia mucho más agresiva para las siguientes jornadas de negociación. Ya si empezamos a ver de pronto un escenario de lateralidad más consistente, diría yo que si el precio empieza a llegar a la zona de 0.70, donde está la media móvil más cercana, y ya oscilaciones de venta o correcciones del precio que lleguen a alcanzar este nivel, podrían resaltar una fase de indecisión y podrían de pronto darle la aparición a un potencial rango
de lateralidad durante las siguientes jornadas. Pero como no está sucediendo esto y el precio trata de romper cada vez más máximos, lo que estamos viendo es una acumulación consistente de fuerza compradora que podría ser incluso más relevante si cruzamos este nivel de 0.7284 durante las siguientes jornadas. Entonces, palabras más, palabras menos, seguimos en la dinámica de la gran tendencia alcista con con la potencial formación de un nuevo máximo si se sigue manteniendo la presión compradora durante las siguientes jornadas de negociación. Quiero que pasemos ya a un escenario un poco diferente, más allá de lo que está sucediendo en las monedas, y es que quiero que veamos el Bitcoin. Bitcoin que es una de las criptomonedas que en estos momentos está tratando de consolidar una tendencia alcista mucho más relevante en el corto plazo. Eventualmente recordemos que hay cierta correlación entre la confianza que están teniendo los índices accionarios y el Bitcoin en estos momentos. Entonces ya los máximos que hemos visto que se han creado durante esta semana, que se acercan cada vez más a la media móvil de 200 periodos, que es una zona muy relevante, pues le están dando paso a la formación de una potencial línea de tendencia alcista de corto plazo. De hecho, ya generamos una ruptura total de la gran línea de tendencia bajista que fue parte de los últimos meses desde el principio del 2026. Entonces parece que se está gestando otro tipo de dinámica alrededor del mercado de las criptomonedas y el Bitcoin como el máximo exponente pues está tratando de marcar nuevos máximos de cara a generar una nueva línea de tendencia alcista. Les diría que la zona más relevante a tener en cuenta en estos momentos pues es la zona de la media móvil de 200 periodos, que es toda la zona de los $83.000. Si tenemos cualquier oscilación alcista que pueda tratar de retar este nivel, tendríamos un cambio de estructura muy importante en el gráfico porque estamos viendo que el movimiento, el promedio de movimientos actuales está siendo mayor al promedio de movimientos de las últimas 200 jornadas, lo cual digamos que nos menciona a nosotros que hay un cambio de estructura, de sesgo alcista en el gráfico y esto a la larga podría darle paso a que se forme una línea de tendencia que pueda ser relevante incluso durante semanas de negociación. Entonces es una zona en la cual tenemos que estar muy pendientes durante las siguientes jornadas porque esto es lo que nos puede llegar a confirmar esa gran fuerza alcista del gráfico. Ya si empezamos a ver de pronto oscilaciones que se acerquen a este mínimo reciente, que es la zona de $74.800 por BTC, de pronto se empieza a resaltar una neutralidad más relevante. Más allá de eso, no creo que tengamos un cambio rápido, ¿cierto? Tendríamos que tener correcciones muy abruptas del precio de pronto por debajo de la zona de 70.000 para ver un cambio de tendencia alcista a tendencia bajista y una posible ruptura de esta nueva línea de tendencia que se está formando. Entonces, por ahora el precio trata de mantener un sesgo alcista. Si hay espacio para neutralidad con oscilaciones alrededor de esta zona, pero para ver un escenario bajista necesitaríamos una caída del precio muy fuerte que se ubique por debajo de la zona psicológica de $70.000 como para volver a ver un cambio de fuerza relevante del gráfico, por lo cual, pues básicamente esto nos quiere decir a nosotros que la zona más relevante a tener en cuenta, pues es toda esta zona marcada por la media móvil de 200 periodos que nos puede llegar a confirmar si este sesgo comprador que hemos visto durante las últimas 2 semanas puede seguir siendo dominante durante las siguientes semanas de negociación. Digamos que aquí se está viendo un poco una tendencia un poco más tranquila, pero lo que está pasando en los índices accionarios, pues eso es algo que ya sigue siendo bastante agresivo, ¿no? Ya llevamos oscilaciones alcistas desde los primeros días de abril de manera consistente. De hecho, ha sido una valoración que hemos visto, por ejemplo, en el Nasdaq de más del 26% del precio en prácticamente un mes de negociación, lo cual es bastante a tener en cuenta en el mercado. Si sigue habiendo un sesgo comprador, principalmente ya no impulsado por eventos técnicos, porque ya no tenemos barreras cercanas. La única barrera psicológica que podríamos tener en cuenta es la zona de los 30.000 puntos, que es un número redondo, pero pues que es un precio que jamás se ha tocado en el pasado. Entonces, a falta de barreras históricas, ya que estamos en niveles máximos actualmente, pues empiezan a resaltar barreras psicológicas en el precio que pueden llegar a funcionar como barreras. Se sigue manteniendo una línea de tendencia alcista demasiado agresiva y seguimos resaltando la potencial posibilidad de que esto en algún momento pueda tener problemas para seguir avanzando. En estos momentos recordemos que venimos de una perspectiva de optimismo por parte de Medio Oriente, también venimos de una perspectiva de optimismo por parte de resultados de empresas, pero el precio de pronto, ¿cierto? Como lo muestran indicadores como el RSI, ha marcado un exceso de fuerza compradora que sigue siendo consistente, pero que también puede darle paso a correcciones rápidas del precio. Entonces, en estos momentos el precio de neutralidad más cercano a tener en cuenta es la zona de 27.580 puntos. Potencialmente puede ser un precio que funcione como barrera para
posibles correcciones de venta, pero a la larga, pues a medida que no empecemos a ver una reducción importante del precio, al menos hasta la zona de 26.500 puntos, pues seguirá siendo netamente dominante esta línea de tendencia alcista que ha comenzado a ser relevante en el gráfico durante las últimas semanas. Bien es cierto que la línea de tendencia pues no puede crecer infinitamente, por lo cual hay escenario de potenciales correcciones, pero también es importante tener en cuenta que el sesgo dominante del mercado en estos momentos sigue siendo el sesgo comprador, y una zona interesante a tener en cuenta pues sería la zona de 30.000 puntos como zona psicológica que puede incluso llegar a tener como objetivo el mercado durante las siguientes jornadas como tal. ¿Listo? Eso básicamente ha sido todo por el video de hoy. Ha sido una semana de confianza bastante importante para los índices, como vemos con esta línea de tendencia agresiva. Ha sido, digamos que una semana mixta para el dólar estadounidense, y también ha llegado a ser una semana positiva para el mercado de las criptomonedas. Igual les recomiendo estar pendientes de cualquier anuncio que vayamos a tener de bancos centrales, sobre todo con la publicación de datos de empleo de Estados Unidos que tuvimos durante la última jornada de la semana. No se les olvide suscribirse, darle clic a la campana del canal para estar pendientes de todas las actualizaciones que estamos haciendo de lo que está pasando con los principales activos financieros. Y con esto me despido. Recuerden que mi nombre es Julián Pineda, analista de mercados para forex.com. Espero que tengan una excelente semana de negociación. Hasta luego y que estén muy bien.